Twitter en toda la República Argentina. Claro, tenía que ver con Greta Thunberg. Para hablar de este síndrome lo tenemos a Sebastián Cuquier, psiquiatra, para hablar un poco qué es el síndrome de Asperger. A partir bueno, me encanta a mí la historia, estoy como obnubilada con todo lo que tiene que ver con Greta Thunberg. Hace ya tiempo que nosotros venimos hablando, tenemos una periodista ambiental que nos contó acerca de todo el laburo que está haciendo ella, pero ella ahora decidió contar que padecía este síndrome que no es tan popular, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, no, es impresionante lo que está pasando con esa chica y es buenísimo a la vez, porque muchos chicos la siguen y a la vez de concientizar con lo ecológico, va naturalizando estas características que definen a las personas que reciben ese diagnóstico de síndrome de Asperger, que básicamente tiene que ver con personas que tienen desafíos en la comprensión de las convenciones sociales, de las reglas no dichas de la interacción social. Entonces a veces los desafíos que se pueden encontrar son que no entienden cómo manejarse en algunas situaciones sociales, les cuesta leer las señales no verbales de los demás y entonces meten la pata o dicen comentarios fuera de lugar que pueden ser mal interpretados. Sin filtro. Y después tienen otra característica que tiene que ver con cierta rigidez en la personalidad y en la conducta. Por ejemplo, en el caso de Greta, eso es algo positivo porque se manifiesta como un interés muy absorbente en el tema ecológico, aparentemente, ¿no? Entonces eso hace que se meta con ese tema a fondo y no se distraiga con nada, y con otras personas ocurre con los más diversos temas que pueden no ser tan útiles, digamos, para la comunidad, como puede ser que le gusten los dinosaurios o los logos de los autos, y se meten con un interés muy absorbente en eso. Por supuesto que eso no es malo, el tema es que a veces quedan afuera otros intereses que puede compartir con sus pares, con sus compañeros de escuela. Entonces, los principales desafíos que se encuentran las personas con el síndrome de Asperger a lo largo de la vida es que en la época de escolaridad les cuesta hacerse amigos, les cuesta incluirse en los grupos. Sí, eso decían acerca de Greta, que bueno, ella no tenía muchas amistades, que no hablaba demasiado, que tenía algunos trastornos alimenticios. Lo que me da un poco de bronca que a veces surgen cosas como para descalificarla. Es tan importante la labor que ella está haciendo en el mundo y quizás a partir de ella admitir que tiene este síndrome, la descalifican, que no tiene una cosa nada que ver con la otra, me parece. No, o sea, el contenido de lo que dice en definitiva es lo importante, pero yo ya te digo, me parece doblemente importante porque también trae un mensaje a todas las personas con síndrome de Asperger y a los que no sabían del tema. Claro. Los que tienen síndrome de Asperger, para ver que eso se naturaliza, que hay gente que está teniendo éxito en sus gestiones, por lo menos, o llegando a un montón de gente, a pesar de esos desafíos, que ya te digo, en el caso de ella son una virtud, porque le permiten concentrarse en un tema que la apasiona. Además es muy inteligente, ¿no? Ella, ¿Y a qué edad se suele diagnosticar el síndrome de Asperger? Sí, cuando es más marcado puede diagnosticarse un poco antes, en general a partir de los 3 años, pero a veces es un poco más leve, o por ejemplo en las chicas justamente, lo camuflan un poco más, imitan un poco más a las otras nenas, entonces tarda y a veces a los 6, 7, 8 años y algunos de adultos. Se está diagnosticando ahora muchos adultos. ¿Y con qué se puede confundir un padre, por ejemplo, que tiene un hijo con Asperger? ¿Con qué otro diagnóstico se lo puede confundir? ¿Por qué tarda tanto a veces en diagnosticarse? Porque parece a veces un rasgo de la personalidad, ¿no? Y en general hasta que empieza la escolaridad no aparecen los desafíos sociales, porque bueno, por ahí juega un poco menos con los otros chicos. A veces tiene una entonación particular, tipo centroamericana, como un lenguaje más neutral. Entonces eso a veces ayuda, hace pensar que sí. Y en los casos en que se detecta más rápido o con ese diagnóstico o con otro, es porque hay algún tema conductual que tiene que ver con esta rigidez, ¿no? La rigidez también a veces se manifiesta como, bueno, tengo estas rutinas y tengo que hacer esto todos los días, o justamente me interesa este tema y si me lo tocan me enojo, o si me cambian la rutina exploto. Entonces, en esos chicos que tienen esos temas de rigidez un poco más fuerte, bueno, van a consultar antes y a veces terminan con diagnósticos de trastornos de conducta o cualquier otro tipo de diagnóstico que te puedas imaginar. Y en realidad cuando realmente alguien finalmente le dice las características de su condición... Claro, ahí se sienten identificados. Empiezan a entender toda su vida para atrás, gente que desde adulto... Por eso es tan importante lo de Greta, porque concientiza, digamos, lo principal en síndrome de Asperger es qué pasa con el entorno. Qué tanto saben del tema sus compañeros, sus docentes, los compañeros de trabajo en el futuro, su familia, porque entonces no malinterpretan
las conductas, no malinterpretan los dichos, ¿no? Y pueden entender esto que por ahí le cuesta la ambigüedad en el lenguaje, entonces entienden más concretamente. Claro, no entiende doble sentido, no hay doble sentido, las cosas son como se dicen y después leí por ahí que no hay ninguna persona que tenga, o si bien los síntomas son parecidos, cada persona con síndrome de Asperger es especial, es distinta, ¿no? Por supuesto, sí, cada uno tiene su personalidad, Claro. sus virtudes, sus defectos y además tiene lo único que tienen en común es esto que te decía. Algunos desafíos en la sociocomunicación, en el lenguaje no verbal, en leer las señales no verbales de los otros, en entender las reglas de las situaciones sociales y el tema de la flexibilidad, que tienen por ahí pocos intereses y muy absorbentes y eso a veces los deja fuera de compartir con los pares esas cosas, o que son medio rígidos con las rutinas, con las No actividades. necesariamente tener síndrome de Asperger te hace ser un genio, o sea, No. eso es otra cosa. No. Es Claro, porque, como cualquier otra persona. claro. En realidad digamos, lo que pasa es que a veces si es usado para algo constructivo, como en el caso de Greta, puede ser muy bueno. Claro, yo soy fanática, a veces el cine y las series, el mundo del cine y de las series ha abordado a protagonistas con este síndrome y yo soy fanática de una serie llamada The Good Doctor, que el protagonista tiene síndrome de Asperger y es un genio, además, o sea, y entonces focaliza en la medicina y es un genio y tiene un pensamiento paralelo y la verdad que es fabuloso cómo lo abordan y cómo él puede desarrollar esta actividad de ser cirujano dentro de un ambiente social, ¿no? Que bueno, ahí en la serie es lo que yo me hice fanática. Sí, Justo con esto. No, perdón, hablando de esto que vos estás diciendo, Edith, cuando se conoce de grande este síndrome, ¿se puede confundir con algún síndrome de tipo de obsesión? Porque con esto que vos decís de focalizar, también el obsesivo focaliza bastante. Sí. En los adultos, en general, con síndrome de Asperger, hay alta frecuencia de temas de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo cursa con ansiedad también, o temas de depresión, pero eso es a partir de quedar aislados, de que por ahí son discriminados o reciben bullying o maltrato durante la escuela. Pero sí, digamos, es diferenciable. Pero muchas veces están las dos cosas, eso te quería decir. Que tenga Asperger no quita que pueda tener cualquier cuadro emocional o psiquiátrico como cualquier otra persona. Pero no es igual, porque digamos, cosas muy específicas definen el trastorno obsesivo compulsivo, que tienen que ver con tener pensamientos obsesivos en relación a determinados rituales que tienen que cumplir. Como la manía en el Asperger no está y está en el obsesivo. Manía en psiquiatría es otra cosa, es más, pero yo sé a lo que te referís a como a compulsiones. Claro, como la situación a rituales compulsivos. Claro, hacerla. Sí. Para decírtelo como más claridad, la condición de Asperger es más como un rasgo de la personalidad. No son síntomas agudos, sino que es un rasgo de personalidad que tiene que ver con ser un poco más rígido, mantener las cosas en orden, controladas, sin demasiado cambio, porque los cambios los desregulan un poco, en mayor o menor medida según la persona. Y eso, por supuesto, con el tiempo va mejorando muchas veces y ya de adultos pueden manejarlo mejor, sobre todo si fueron diagnosticados y trabajaron específicamente. Pero es confundible, está bien tu pregunta, pero un psiquiatra lo puede diferenciar, sobre todo por la historia. Esto empieza a los 3 años, 2 años, o a veces desde el nacimiento se notan algunas cosas. ¿Y se medica? Los síntomas de Asperger no tienen tratamiento farmacológico y a veces no necesitan ningún tratamiento tampoco. Okay. Te decía, muchas veces el principal abordaje tiene que ver con trabajar con el ambiente, para educarlo y que sepa de qué se trata y sepa leer las señales correctamente y sepa hacerlo sentir cómodo. Claro. Si eso pasa, no tiene límites, digamos, es como cualquier persona. Claro. Si el ambiente se pone hostil, se pone que no entiende, que responde de manera negativa, que lo ataca o lo discrimina, ahí es donde empieza a haber problemas asociados como depresión, cuadros de ansiedad. Si no, en general, muchas veces sí hacen por ahí trabajo en habilidades sociales como tratamiento, para tratar de aprender a entender un poco más cuando alguien usa dobles sentidos, Claro. o por qué la gente se comporta de tal o cual manera. Para darte un ejemplo muy simple, nosotros usamos frases en el lenguaje cotidiano que son más para compartir algo, para conectarse, ¿no? Vos decís, hola, ¿cómo está tu esposo o tu mamá? Entonces ellos, claro, no saben cómo usar ese lenguaje que no tiene sentido, porque vos decís,
si ya la vio ayer, ¿cómo va a estar la mamá hoy? Que Claro, es un día son después. nada más. literales. Claro, entonces Tienen como un lenguaje literal. eso hace que les cueste usar ese lenguaje. Entonces a veces parece su lenguaje un poco formal, hiperformal, un poco neutro, un poco rígido. Claro, esta cosa que vos, hola, ¿cómo estás? Le preguntás, bien, y no, mira, te cuento, ¿para qué preguntas cómo estás si no vas a escuchar lo que te voy a contestar? Ese tipo de cosas les pasan todo el tiempo. Bueno, viste mismo Greta, cuando la escuchás hablar, ella, claro, está muy cómoda con el lenguaje científico, formal, o dando datos, ¿no? Y se nota que tiene a veces ese poquito de entonación y de selección del vocabulario un poco formal, un poco... A mí me parece brillante que ella haya podido decirlo, sobre todo porque los papás cuando reciben un síndrome, cuando ves que algunas cosas, qué sé yo, te llaman la atención de tu hijo y reciben un diagnóstico, en general entras como en pánico, decís, no va a poder desarrollarse o no va a poder ser feliz. Y en realidad, viste, las cosas se van acomodando con un tratamiento o tratando de entender. Me parece que ayuda a un montón de gente. Y lo bueno también es que vamos hacia un mundo más inclusivo. A medida que se van empezando a conocer estas cosas, si se los diagnostica de chiquitos el Asperger, ¿pueden hacer una escolaridad normal? ¿Pueden estar con chicos de su edad o pueden tener algún problema también en cuanto a la parte de cuando están en el colegio, digamos, a la escolaridad? Académico. Sí, en general yo creo que vamos hacia la educación inclusiva para todos. Asperger o cualquier otra condición del desarrollo. En relación al rendimiento académico, tiene un poco más de frecuencia de algunos temas de aprendizaje en matemática o en lectoescritura, pero un poco más. Muchos no tienen ningún problema de aprendizaje y pueden andar muy bien en la escuela o excelente, y otros más o menos, como cualquiera. Pero en lo que decís de la inclusión es fundamental, porque y esto de Greta hace que se naturalice, y es más, se vean las partes positivas de las personas con Asperger. Entonces la gente que está con compañeros desde chiquititos, después de grandes no van a discriminar y lo van a tomar como algo natural. Por eso todos los cuadros de condiciones del espectro autista, como Asperger o de cualquier otro cuadro del desarrollo, tienen que estar incluidos desde chiquititos para que ellos se sientan uno más sin ser discriminados y los compañeros aprendan a convivir naturalmente con el resto de las personas, sean como sean, ¿no? Entonces desde adultos les va a costar menos estar cómodos y saber qué hacer cuando tienen personas diversas. Claro, bueno, aparte porque ellos aportan y también te aportan y también los chicos, nosotros también se aportan mutuamente, entonces es enriquecedor poder entenderlos, ¿no? Me parece fabuloso. ¿Qué decías, Ceci, que te interrumpí? No, que tanto el Asperger como también el Tourette en su momento, cuando se empezó a dar difusión, me parece que los chicos cuando tienen compañeros que tienen estos rasgos distintos, son como más inclusivos y, como bien dice el doctor, aprenden como a tratar y a manejarse, incluso hasta, no sé si la palabra es defenderlos, pero incluirse de alguna manera distinta en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, o sea, ni siquiera, no sé si a vos te pasó, a mí en la primera me pasó tener compañeros con alguna discapacidad y la verdad es que vos no lo considerás algo raro, lo considerás algo completamente natural. Entonces eso es lo que queremos, que se considere algo más, alguien que es igual de distinto que otra persona distinta, y si necesita algunos apoyos, como vos decís, saber darle apoyos en aquello que necesita apoyo, como necesitamos todos. Nadie es completamente independiente, todos desarrollamos una interdependencia fuera de la familia cuando maduramos. Pero en realidad seguimos dependiendo de un montón de cosas. Tal vez los apoyos que necesitan son particulares en algunas situaciones. Y Asperger también tiene distintos grados, como digamos, está dentro del espectro del autismo, ¿tiene distintos grados también? Sí, por eso es un espectro, ¿no? El autismo. Digamos, que tienen esas características en común, la rigidez o los desafíos en la flexibilidad y en lo sociocomunicacional. Todo el resto puede cambiar, puede desde no tener ningún lenguaje hasta tener un vocabulario impresionante, desde tener un montón de habilidades a tener menos habilidades, y dentro de lo que es Asperger, que son los que tienen un nivel cognitivo promedio para la edad o superior. Entonces ellos también son muy diferentes entre ellos. Claro. Es lo que te decía. En la película Rayman también el protagonista, el personaje que hacía Dustin Hoffman, también tenía un síndrome de estas características y que tenía que estar internado, era como más complicado, pero tenía una habilidad con los números. Claro, también tenía una condición del espectro autista. Era otra época también, ¿no? Era otra época. Hoy con los abordajes que hay y con la educación de la comunidad, de los docentes, de los profesionales de la salud, empieza a manejarse de otra manera y no con el aislamiento o la segregación. Claro. ¿Se conoce cuál es el origen
tiene que ver, es algo más es hereditario, hay algún déficit genético o alguna cuestión así que haga que el chico tenga esa predisposición a tener esta enfermedad? La causa, decís vos. Claro. Eso no se sabe todavía, pero bueno, hay bastantes factores que se van investigando y que se relacionan con mayor probabilidad o mayor vulnerabilidad de desarrollar características Asperger. Pero no hay una causa, no es que se descubrió un gen o 2 genes o 3, hay varios en estudio. Está claro que hay cierta vulnerabilidad genética, pero no necesariamente. Ajá. Entonces, como no hay una causa, un factor causal que esté en todos los chicos y que no esté en ninguno de los que no tienen una condición del espectro autista o un síndrome de Asperger, no se termina de definir. Sí, la mayoría coinciden que hay varios factores involucrados que son distintos en cada persona, que se combinan, cierta vulnerabilidad genética con otras cosas que ocurren o en el embarazo o en el parto o en los primeros días. ¿A qué tiempo aparecen los primeros síntomas? ¿A qué edad de los bebés? En general, algunos ya durante el primer año de vida vos podés ver cosas como menos contacto ocular o que por ahí no muestran, tienen menos uso de la referencia social a través de la mirada. Ajá. Miran un poco menos a los ojos, son más berrinchudos o al revés muy pasivos. Pero muchos no notan nada el primer año de vida, te describen las familias hasta los 18, 24 meses que por ahí empieza a estancarse alguna de las cosas del desarrollo social y comunicacional, o a veces pierden algunas adquisiciones por ahí y empiezan a aislarse un poquito más a partir del segundo año de vida. Y a través del juego, que es muchas veces como ustedes diagnostican a los chicos, ¿en qué juegos puntuales un padre a lo mejor que está jugando con el hijo se puede dar cuenta para acelerar, digamos, el proceso de que se conozca, ¿no?, la enfermedad? Muy buena pregunta. Los chicos en general a los 18 meses en el desarrollo típico pueden jugar con miniaturas, pueden jugar con autitos como si fueran autos, con avioncitos haciéndolos volar, ¿sí?, con muñequitas haciéndoles tomar el té. Ese tipo de cosas un niño de 18 meses ya lo puede hacer. Si no lo hace, hay que ver, puede no ser nada, claro, pero puede ser, si eso se suma a menos mirada, menos contacto ocular, se suma a algunas excesiva irritabilidad, cosas rígidas de alinear cosas o hacer conductas muy repetitivas, o pérdida de alguna adquisición, lenguaje tipo dibujito animado, tipo puertorriqueño, ¿no?, con ese tono neutral. Y si se junta todo eso, entonces uno ahí ya tiene que hacer una consulta para ver si necesita una evaluación más profunda. Perfecto, clarísimo. Bueno, Sebastián, muchas gracias por haber venido. Gracias. Nosotros estamos así como nubilados. Yo la escuchaba hablar a Greta y es impresionante, es un placer, una genia escucharla hablar. Y cuando contó esto y vi que era tendencia y que todo el mundo estaba hablando de Asperger, me pareció mejor todavía que bueno, se desdramatice un tema. Me parece que ayuda a un montón de familias en el mundo, la verdad. Total, gracias por difundirlo y claro, traer el tema. Está buenísimo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Me voy con mi compañera, justamente vamos a seguir hablando de este tema, del cambio climático. Thaís es periodista.